Latinoamericana. Y tenemos el privilegio de contar precisamente con su director, con el director del CSDEN, del Centro Superior de Estudios de la Defensa, con el teniente general Francisco de Paula Bisbal, de Infantería de Marina. Mi general, muy buenos días. Hola, buenos días Ángel, buenos días mi coronel y buenos días a todos los oyentes de másqueunaradio.com. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por albergarnos de alguna manera, porque ser nuestro anfitrión hoy en este programa. Yo al general le conozco desde hace ya bastantes años, y aunque el general es paracaidista y de operaciones especiales, no ha llegado como paracaidista al CSDEN. Lleva una trayectoria muy larga allí en el CSDEN, pasando por todos los puestos de responsabilidad hasta llegar a dirigirlo. Para los oyentes que no conocen el CSDEN, mi general, ¿qué es el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional? Bueno, pues Ángel, el CSDEN, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, a mí me gusta definirlo como un centro de pensamiento. Como bien has dicho, somos principalmente un centro docente para los altos estudios de la Defensa Nacional, pero también somos un centro investigador principalmente en temas que están relacionados con la seguridad de la defensa. Pero a mí sí que me gustaría resaltar una particularidad del CSDEN que está en su ADN y que está en su acta fundacional, y es el de servir de punto de encuentro en el ámbito académico, naturalmente, entre la sociedad y sus militares. Esto es lo que realmente nos gusta, abrir las puertas a la sociedad y servir de punto de encuentro, como digo, pues para temas relacionados con la seguridad y defensa, ¿no? Como decía, dentro del CSDEN, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que pertenece al CSDEN, es nuestro motor principal para la investigación académica en temas de seguridad y defensa. Pero también investigamos con otros organismos subordinados al CSDEN, como son el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, en cuestiones referentes a nuevos conceptos operativos, y también investigamos sobre historia militar. Esto quizás sea algo más desconocido a través de la Comisión Española de Historia Militar. En definitiva, como les decía, quizá nuestro cometido principal sea la docencia. No en vano, por aquí pasan más de 1000 alumnos todos los años, ¿no? Tenemos cursos tan importantes como el curso de Estado Mayor o como el curso de Ascenso General, pero también tenemos unos cursos que están orientados y diseñados para civiles, que son los cursos de Defensa Nacional. Son unos cursos que normalmente asisten políticos, altos cargos de la Administración del Estado, de la universidad, del mundo de la empresa, y en ellos tratamos de transmitir cuáles son los fundamentos de nuestro sistema de seguridad y defensa y también acercarles a nuestros militares. Esto en conjunto creo que le he definido un poco cuáles son todas las actividades que hacemos aquí en el CSD, ¿no? De hecho, mi general, me consta que ahora mismo tendremos entre nuestros oyentes a varios de los integrantes del actual curso de Defensa Nacional, que por las noticias que tengo se estaban conectando en masa al programa. Será muy interesante, yo creo que nos daría incluso para hacer un programa monográfico sobre el CSDEN y sobre las distintas actividades que hace. Mi general me dice que estaría encantado cuando ustedes quieran. Le tomo la palabra inmediatamente. Me dice que además de la labor docente también tiene una labor de investigación. ¿Ha salido en esa labor de investigación ya el tema de una posible pandemia, de una reacción ante una crisis como la que estamos ahora? Sí, bueno, efectivamente, en el CSDEN publicamos muchísimos documentos al año sobre una gran variedad de temas y, por supuesto, sobre las pandemias también lo hacemos. No es que lo hagamos ahora que todo el mundo escribe sobre este tema, sino que antes de que este fenómeno, esta terrible desgracia apareciera en nuestras vidas, a través del Instituto hemos publicado documentos de bastante enjundia. Uno de ellos, publicado en diciembre del año 2018, que titulamos Panorama de Tendencias Geopolíticas, Horizonte 2040, es un documento muy importante en clave prospectiva que sirve para el planeamiento de la defensa, y aquí ya hablábamos de las pandemias.
pero donde realmente investigamos en profundidad sobre este tema fue en un cuaderno de estrategia que está recientemente publicado y que presentamos precisamente el día 8 de marzo de este mismo año y que titulamos Emergencias pandémicas en un mundo globalizado, amenazas para la seguridad. Creo que esto es una prueba de que realmente sí que estamos en estos temas, ¿no? Decirme en general que todos estos documentos están accesibles al público en la página web del CSDEN y en la página web del Instituto de Estudios Estratégicos, ¿no? Sí, naturalmente. Y de paso invito a todos los oyentes a que visiten nuestras páginas porque encontrarán todos estos documentos aquí publicados, ¿no? Entonces, tampoco podemos hablar de que la pandemia haya sido un cisne negro, algo que nadie se esperaba, sino que estaba contemplado ya en los documentos que se estaban elaborando entre los estudiosos del instituto y los colaboradores que tienen. Bueno, el debate del cisne negro es un debate que se está debatiendo, valga la redundancia, en la actualidad. Creo que el propio autor de la idea, el libanés Nassim Taleb, dice que no lo es. Hay otros autores que dicen que sí. Es cierto que atendiendo a la definición de lo que es el cisne negro, si este hecho era predecible, pues en teoría no debería de serlo. Pero mi opinión es que aunque sí que es cierto que se ha escrito, se han predicho las pandemias y se ha escrito sobre ello, yo creo que la magnitud que está teniendo esta pandemia con carácter absolutamente global, que ha paralizado el mundo absolutamente, es algo que no era previsible por parte de nadie. Entonces yo sí que mantengo que esto puede ser un cisne negro, ¿no? Y entonces esto sí que nos presenta desde el punto de vista de la investigación en el mundo académico, nos presenta bastantes desafíos, porque ahora realmente lo que tenemos de investigar son realmente los efectos que esto va a tener, y yo creo que los investigadores del instituto en esta intervención, pues algunos de ellos hablarán sobre estas cosas, ¿no? En todos los ámbitos, en el social, en el económico, en el sanitario y por supuesto en el militar también, ¿no? Y también en segundo lugar, pues para identificar cuáles son las medidas que tenemos que adoptar, pues para evitar que un fenómeno como este nos vuelva a sorprender en el futuro, ¿no? O sea, podemos decir que de alguna manera el mundo no va a ser el mismo, que van a cambiar muchas cosas a partir de ahora, después de la pandemia. Bueno, yo creo que esto estamos de acuerdo, la mayoría de las personas o de la gente que está investigando en estos temas. Yo creo que el mundo a partir de ahora no será igual. Para nosotros, en nuestro país, el debate está servido. Nosotros no olvidemos que somos un país que recibe últimamente, en los últimos años, estamos recibiendo 80 millones de visitantes, en el cual la industria turística está muy bien asentada y tiene una incidencia en nuestro Producto Interior Bruto que es de una gran magnitud. Por tanto, deberemos plantearnos muchas cuestiones, no solo en el ámbito de seguridad, sino en otros órdenes también, ¿no? Por tanto, yo creo que el mundo académico tiene trabajo y nosotros en el CSDEN también lo tenemos. Estoy seguro que nuestros analistas en el instituto tienen ya sus plumas o sus teclados suficientemente engrasados para hacernos ver todas estas cosas. Pues aprovecho y presento al general Dacova, que es precisamente el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y que tiene una trayectoria realmente interesantísima profesionalmente. Es general de brigada de infantería, es diplomado en alta gestión de recursos humanos por el CSD, de altos estudios internacionales, tiene evidentemente también el curso del Colegio de Defensa de la OTAN, ha estado como analista en la división de planes del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Es decir, es una persona que desde luego no ha llegado aquí por casualidad, igual que decíamos antes también del teniente general. Estuvo también como jefe de la unidad de inteligencia, de la división mecanizada, y ha estado en misiones, en cursos en Alemania y en misiones en Bosnia, en Irak, en Líbano, y además tengo que decir que aparte de un extraordinario profesional, es una excelente persona y un muy buen amigo. Mi general, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Disimula un poquito más la amistad. Bueno, es que al final me puede el cariño y el respeto profesional, desde luego. Mi general, ¿qué hacéis en el Instituto de Estudios Estratégicos? ¿Cuál es vuestra misión? Bueno, como ha puesto ya el toro en suerte el director del CSDEN, a mí me es más fácil resumirlo y decir en pocas palabras que el instituto es el think tank de las Fuerzas Armadas. Esto es, en tan pocas palabras, creo que está resumido prácticamente la totalidad de la naturaleza y de la razón de ser del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es decir, somos el organismo que debe estudiar todo aquello que puede de una manera o de otra afectar a la seguridad nacional y hacerlo desde el punto de vista, lógicamente, de los cometidos y de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, de las cuales, como es lógico, formamos parte. Decir hoy en día que nuestro campo de trabajo, de análisis, es la seguridad nacional, no es acotar mucho, porque evidentemente lo que hemos visto en las últimas décadas es como este concepto, que hace no mucho era un concepto bastante simple y que se identificaba casi automáticamente con seguridad, con defensa militar. Evidentemente los acontecimientos de las 2-3 últimas décadas lo que han hecho es evolucionar este concepto y ampliar mucho más el enfoque de lo que es la seguridad nacional, de la que las cuestiones de la defensa militar no son sino una parte de un todo que es mucho más amplio. Y efectivamente el fenómeno de la pandemia que estamos viviendo ahora es una buena prueba de ello, de cómo aspectos de origen y de responsabilidades muy diversas al final confluyen en el único interés, que es el de la defensa nacional. Por lo tanto, y resumiendo, para contestar a tu pregunta, Ángel, somos ese think tank de las Fuerzas Armadas que se ocupa de analizar, de identificar, analizar y tratar de asesorar, por lo tanto, convenientemente en aquellos aspectos que de una manera o de otra puedan afectar a la seguridad nacional. Y además estáis en plena madurez, a punto de llegar a lo mejor de la vida. Acabáis de cumplir 50 añitos. Bueno, estamos a punto de cumplir 50 años, efectivamente. A final de este mes, Ángel, con lo cual la oportunidad de este programa y de vuestra invitación es enorme y os lo agradecemos muy sinceramente. Efectivamente, fuimos creados hace 50 años, poco después, apenas 6 años después de que lo fuera en su momento el CSDEN, como ha explicado antes el director, y nos parece muy, ahora con la perspectiva que dan los años, nos ha parecido muy oportuna, lógicamente, en primer lugar, la creación del CSDEN, un punto de encuentro de la sociedad con sus militares, no de la sociedad civil y la sociedad militar, porque eso no es así, sino de la sociedad en general con sus militares, que formamos parte de la misma, y muy poco después, apenas 6 años después, se vio la necesidad de crear un organismo específico de análisis de la situación global, con un enfoque global para la seguridad nacional. Estamos hablando, fíjate, de los años, de hace 50 años, los años 70, ¿no? Cuando estas cosas todavía no estaban muy generalizadas, y de ahí, repito, en mi opinión, el acierto que tuvieron nuestros mayores de crear estos dos organismos, el CSDEN y luego el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Sí, porque ni siquiera estábamos nosotros todavía en la mili, ¿no? No habíamos llegado todavía. Y esto además con el mérito añadido de hacerlo con muy poquita gente, lo cual nos da a algunos externos, digamos, la oportunidad de colaborar con vosotros con alguna frecuencia. Vamos a ir un poco rápidamente al tema del asunto. Mis generales, cuento con que estaréis disponibles durante todo el debate, porque hay unas cuantas preguntas que tenemos pendientes y unas cuantas intervenciones de varios de los analistas, tanto de el Instituto Español de Estudios Estratégicos como de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, que está en la Secretaría General de Política de Defensa y cuyo jefe ya le hemos tenido en otros programas antes, es el coronel José Luis Calvo. José Luis, mi coronel, muy buenos días. Buenos días, Ángel, y buenos días al teniente general Bisbal y al general Dacova. Buenos días. José Luis, tú
eres también, como los miembros del Instituto, una de las, digamos, de las referencias en cuanto a análisis geopolítico. ¿Cómo ves ahora mismo la situación derivada de la pandemia del COVID, no solamente en España, a nivel mundial? Bueno, la verdad es que está siendo uno de esos acontecimientos dramáticos que marcan pues a toda una generación, ¿no? Tampoco, efectivamente, como decía el teniente general, tampoco es que sea algo totalmente nuevo, porque efectivamente había muchísimos escenarios que apuntaban a la posibilidad de una pandemia y además en las condiciones en que se ha producido esta, ¿no? Una pandemia con una transmisión de virus de un animal a humano, que además podría ocurrir en Asia, que es un lugar donde hay una densidad de población enorme, en China concretamente, o sea que en muchos aspectos esta crisis estaba incluida en muchos escenarios de futuro, ¿no? Lo que pasa es que ha sorprendido por la velocidad de propagación y por la dificultad de combatir al virus, ¿no? Entonces está siendo un acontecimiento mucho más dramático de lo que han sido experiencias anteriores, ¿no? Como el SARS o el ébola o el MERS. No es nuevo, pero su magnitud sí que es nueva, ¿no? ¿Qué consecuencias tendrá? Bueno, pues hay dos teorías. Una es que va a haber un mundo nuevo, un mundo post-COVID-19. Otra es que en realidad será un paréntesis, ¿no? Si nos vamos a la historia, la verdad es que el género humano tiene mucha experiencia en pandemias, plagas y pestes, y sí es cierto que normalmente no han cambiado dramáticamente el curso de la historia, ¿no? Las guerras normalmente la cambian con mayor dramatismo. Ahora, también hay elementos nuevos en esta pandemia que veremos a ver qué consecuencias tienen. Uno de ellos es que se ha parado el mundo por primera vez de manera prácticamente simultánea. Se ha parado toda la economía de casi todos los países a la vez y eso es algo nuevo. Entonces quizás eso sí que tenga un mayor impacto. Veremos a ver. De todas formas todavía no se sabe gran cosa ni sobre el virus ni sobre las consecuencias económicas, que es lo que mucha gente está esperando. Aparte del dramatismo de las muertes que se están produciendo, también va a haber un dramatismo bastante grande asociado a las consecuencias económicas, ¿no? de esta crisis. Las consecuencias económicas, las sociales probablemente que tenga asociadas, es posible que se aceleren bastante algunos procesos que ya venían en marcha. Tenemos el micrófono abierto para que intervengáis cualquiera de los tres en cualquier momento, pero quiero dar paso a las intervenciones de algunos de los analistas, en principio del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que en mi general tenéis analistas militares y civiles. Tenéis, por ejemplo, a Mar Hidalgo como una de vuestras analistas. Sí, así es. Antes lo mencionabas de pasada, Ángel. Somos pocos, pero yo tengo mucho orgullo y mucha satisfacción en decir que tengo un equipo de analistas, efectivamente civiles y militares, realmente extraordinario. Y por otro lado, el hecho de que seamos pocos me hace valorar más la calidad de los que están, pero también abre la puerta, como tú también apuntabas, y es el caso también de José Luis Calvo, nos abre la puerta a recurrir a expertos también de fuera del instituto, lo cual es muy enriquecedor, puesto que nos permite contactar con analistas jóvenes o veteranos, que esto es importante, del mundo de la universidad, del mundo de la empresa, de otras instituciones, incluso de otros países, de otros think tanks nacionales o internacionales. Y eso para mí me parece que es una de las peculiaridades del instituto que con más orgullo y con más satisfacción, pues, si me permite la frase, me gusta presumir, ¿no? De la calidad de nuestros analistas, por supuesto, y también de los colaboradores externos. Bueno, el movimiento se demuestra andando. Vamos a ver qué nos contó Mar cuando le preguntamos sobre cómo veía la crisis de la COVID-19. En primer lugar, quisiera agradecer al coronel Gómez de Ágreda la invitación a participar en el programa. El COVID-19 ha dejado patente que nos encontramos en una nueva era en relación con las pandemias, tanto en la aparición de nuevos brotes epidémicos como en sus repercusiones sanitarias, económicas y sociales derivadas del mundo globalizado e interconectado propio del siglo XXI. Entre los factores que contribuyen a que exista un mayor riesgo de aparición de brotes epidémicos se pueden destacar el cambio climático, los conflictos armados, el incremento de la urbanización, la destrucción de los hábitats naturales, el uso malintencionado de los avances tecnológicos en el campo de la biología sintética, la resistencia frente a antimicrobianos y así como la propia globalización. A la vista de estos factores, en 2018 la Organización Mundial de la Salud había advertido sobre la necesidad de tomar acciones a nivel mundial para estar preparados frente a lo que la organización denominó enfermedad X,
una enfermedad que estaría provocada por un virus o alguna bacteria y que podría poner en jaque no solo la salud de la población mundial, sino también desestabilizar la economía mundial. Además, la Organización Mundial de la Salud lleva tiempo advirtiendo que las principales amenazas a la respuesta. Una explicación puede encontrarse en que los casos recientes de aparición de brotes epidémicos como el ébola, el SARS o el Zika se habían gestionado con relativo éxito por los gobiernos de los países desarrollados, pero el nuevo coronavirus ha sido un claro ejemplo de cómo los efectos de un brote pandémico dependen no solo de las características del patógeno en cuanto a su transmisibilidad, morbilidad y mortalidad, sino también del grado de interconexión del mundo en donde se origine con el resto del mundo, en el caso de China, lo que ha ocasionado también graves consecuencias económicas. A pesar de que las pandemias constituyen un riesgo previsible, lo que está claro también es que el riesgo cero no existe. Entonces, cabe preguntarse qué tenemos que hacer para que no se vuelvan a repetir las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que ha originado el COVID-19. En una primera aproximación podemos decir que será necesario mejorar la colaboración internacional con el establecimiento de sistemas de alerta temprana con la mayor transparencia posible entre todos los países, así como la implantación de códigos de conducta y éticos en el campo de la investigación. Y a pesar de esta necesaria colaboración internacional, hemos visto cómo el COVID-19, las respuestas a las pandemias también se deben de enfocar desde el punto de vista local. En ese sentido, el rastreo digital y el control de la población mediante sensores de temperatura, aunque en un principio sean consideradas como medidas temporales, puede que hayan llegado de forma definitiva para quedarse de forma definitiva. También será importante determinar cuáles son los sectores estratégicos clave para responder a una pandemia y evitar así las consecuencias económicas y sociales. También será preciso estudiar una mayor flexibilidad en la respuesta, incluyendo una mayor colaboración público-privada y entre las propias instituciones del Estado. Y por último, y no menos importante, cómo evitar la propagación de las fake news, para evitar el agravamiento de cualquier crisis, ya sea sanitaria o de cualquier otra. Bueno, parece que teníamos algún problema para escuchar bien el audio de Mar Hidalgo. En cualquier caso, si alguien se ha perdido el mensaje que quería mandar, va a estar disponible el audio completo en la web de masqueunaradio.com a partir de mañana en cuanto lo subamos. Nos estaba comentando ahora efectivamente de cómo el hecho de estar encerrados de alguna manera está también condicionando el relato que se está sufriendo. Estamos encerrados viendo el mundo a través de las ventanas y viendo el mundo a través de la ventana de las pantallas de nuestros ordenadores, de nuestros teléfonos móviles o de la televisión, lo cual distorsiona muy probablemente la visión que tenemos de la realidad, ¿no? Es una circunstancia novedosa que a lo mejor puede explicar el por qué va a tener una repercusión distinta esta pandemia con respecto a otra. Le digo, si tenéis algún comentario en algún momento. Sí, Ángel, una cosilla. Lo decía Mar al principio y tal vez enlaza también con lo que apuntaba José Luis. El fenómeno de una pandemia en sí no es nuevo. Hay ejemplos, además, incluso que se remontan siglos de los que tenemos noticia. Pero lo que sí es nuevo, lo apuntaba José Luis y también Mar, es que por primera vez el mundo se para prácticamente en su totalidad de forma simultánea y también por primera vez asistimos a la evolución y a las previsibles consecuencias de la pandemia en directo y simultáneamente desde todo el mundo. Y esto sí que es efectivamente novedoso y sin duda tendrá consecuencias y será muy relevante. También me gustaría apuntar, porque también lo comentaba Mar Hidalgo, esta pandemia interactúa, es consecuencia o en cualquier caso
interactúa estrechamente con otros procesos que estaban ya en marcha y que seguirán en marcha. La rapidez con la que se ha propagado es consecuencia de la globalización, de la difusión de las fronteras, del achicamiento de las distancias. Es cierto, interactúa también con el calentamiento global, puesto que se desplazan, por decirlo de alguna manera, los meridianos que hasta ahora delimitaban las áreas de actuación de algunos de los vectores transmisores, como pueden ser ciertos insectos, y sobre todo el gran debate que está ahora en los medios, incluso en la opinión pública, es, también lo apuntaba Mar, colaboración internacional versus movimientos de renacionalización o de repotenciación de las fronteras o de las capacidades de los estados. La evolución de estos elementos es la que habrá que seguir con mucho detalle y la que acabará definiendo cómo será la salida en esas dos opciones que mencionaba José Luis Calvo, cómo será la salida de esta pandemia. De hecho, es importante, efectivamente, porque no solamente tiene impacto económico en cada uno de los países, sino que puede tener un impacto en cómo se distribuye el comercio, los sistemas de producción a nivel mundial. Estamos viéndolo, a lo mejor, la epidemia esta desde un punto de vista muy europeocéntrico, por decirlo de alguna manera, pero esto se va a dar en todo el mundo. Vamos a tenerlo en Iberoamérica, vamos a tenerlo en Asia, vamos a tenerlo en África, en sitios que a lo mejor están menos preparados que nosotros y donde el impacto va a ser mayor, como por ejemplo Oriente Medio. Nos lo cuenta otro de los analistas del instituto, el coronel Felipe Sánchez Tapia. En el caso de Irán, la expansión de la pandemia por Oriente Medio se está produciendo con aproximadamente 2 semanas de retraso con respecto a lo que lo ha hecho en Europa. Y es precisamente en estos momentos cuando las famosas curvas de contagios han comenzado a adquirir las pronunciadas pendientes que tan familiares nos resultan cuando analizamos la penetración del virus en países como el nuestro. Lo que nos hace pensar que la fase de crecimiento más rápido en los contagios está a punto de llegar. De ser así, las limitadas capacidades de algunos de los sistemas nacionales de salud hacen prever ciertas dificultades en la gestión de la crisis sanitaria que se avecina. Dificultades que en muchos de los casos serán aún mayores a las experimentadas en Europa. Y no olvidemos, además, que la presencia de grandes cantidades de refugiados y desplazados hacen a la población de esta parte del mundo especialmente vulnerable. El COVID-19 llega en momentos especialmente delicados para las economías locales. El desplome de los precios del crudo, en gran medida fruto de la guerra de precios desatada entre Arabia Saudita y Rusia, y las sanciones impuestas desde Estados Unidos a Irán, son cuestiones que ya con anterioridad al estallido de la pandemia estaban afectando a las economías de todos los países. La crisis global en marcha no hace sino ensombrecer más las previsiones y el impacto en sectores fundamentales para la diversificación de las economías regionales, como el turístico, se presume devastador. El virus puede ser catalizador de una crisis política de envergadura que, no obstante, ya se fraguaba con anterioridad. La serie de protestas populares que ya el pasado 2019 se expandió por toda la región, desde Irán hasta Egipto, pasando por Jordania, Líbano e Irak, es quizás anticipo de lo que está por venir. En estas condiciones, la previsible caída de ingresos limitará la capacidad de los gobiernos para articular ayudas sociales con que acallar voces discordantes y mitigar los efectos de la crisis en sus sociedades. El fracaso en la gestión del descontento de unas poblaciones desesperadas puede desencadenar una renovada ola de revueltas populares que probablemente vayan acompañadas de mayor virulencia. La expansión del coronavirus por Oriente Medio presenta también oportunidades para las grandes potencias de alcance global. La notable ausencia del liderazgo estadounidense en la gestión de la crisis a nivel regional ha dejado suficiente espacio para que China, que se enorgullece de ser el primer país que oficialmente ha superado la crisis, trate de extender su influencia, para lo que ya ha puesto en marcha una amplia campaña de ayudas a nivel mundial de la que Oriente Medio forma parte integral. Y otro tanto es de esperar que haga Rusia, si bien en este caso aún está por ver el impacto que la pandemia tendrá en ella misma. Pocos dudan de que tras la crisis provocada por el COVID-19 nada será como antes. El mundo se encuentra en un proceso de profunda transformación sin que nadie sea capaz de vislumbrar cuál será el resultado final. Otro tanto se puede decir con respecto a Oriente Medio. En este caso, además, algo en el ambiente hace pensar que no será necesariamente a mejor.
Pues efectivamente, Oriente Medio va a ser una de las áreas que más pueden sentir el impacto, posiblemente, entre otras cosas porque se ha combinado con otros factores como el conflicto o la guerra esta que está habiendo de precios con respecto al petróleo. ¿Algún comentario sobre el tema? Pues sí, una vez más, si te parece, Ángel. Efectivamente, la región de Oriente Medio era una de las que ya nos venían preocupando por razones. Felipe Sánchez Tapia lo ha comentado en su intervención. Parece que fue hace mucho tiempo, pero apenas hace 4 meses nos veíamos sacudidos por la noticia de la intervención contra el general Soleimani. Y apenas han pasado, como digo, 4 meses, poco más desde que la tensión entre Irán y los vecinos en la región y en el estrecho de Hormuz en concreto contra los medios, contra los buques de diferentes países transportando crudo, nos preocupaban la retirada de Estados Unidos del acuerdo con Irán, precisamente. Todo eso es prácticamente el ayer y ha quedado eclipsado por la pandemia, cuando lo que va a ocurrir es que efectivamente la pandemia lo que va a hacer es nuevamente exacerbar todos estos factores y sobre todo esa competición entre grandes potencias de la que llevamos hablando ya un tiempo y que nuevo se va de manifiesto, como también ha apuntado Felipe Sánchez Tapia. Efectivamente, parece mentira cómo cambian las circunstancias y lo distinto que ha sido el ritmo de llegada de la pandemia. Es decir, estamos hablando de 3 meses nada más, que en circunstancias normales sería poco tiempo, pero ahora las diferencias en unos pocos días o en unas semanas en cuanto al momento en que llega la pandemia y se empiezan a acometer las medidas están haciendo que unos países salgan de esta crisis mucho antes que otros y vamos a crear una línea de salida pues un poco como en las carreras de 400 metros en que están escalonados los corredores de alguna manera. China probablemente, que es el origen de la pandemia, desde donde surge, va a ser también el país que primero va a salir. Ahora mismo calculan que el 80% de su capacidad productiva ya está en marcha, aunque a partir de aquí seguramente van a tener muchas más dificultades, igual que todos en su momento, para seguir escalando su producción industrial. Sobre China, sobre las relaciones con Estados Unidos, de las que hablabas, nos dio su opinión José Pardo de Santayana, el coronel Pardo de Santayana, que es otro de los analistas del instituto. Una cuestión que se está planteando en este momento como consecuencia de la crisis del coronavirus es cómo va a afectar esta en el orden internacional y muy especialmente en las relaciones entre Estados Unidos y China. Antes de abordar esta cuestión, conviene decir que hay ya un cierto consenso en el sentido de que la crisis económica del coronavirus va a ser más aguda de lo que lo fue la crisis económica de 2008, de la crisis financiera de 2008. Y también parece que se está afianzando un consenso en el sentido de que la dimensión geopolítica también va a ser más profunda. Ya en aquella crisis de 2008, China salió reforzada porque fue un país que superó con mayor facilidad la crisis en aquel momento. Si a esto le sumamos que antes de iniciarse la crisis del coronavirus, el mundo estaba conociendo un proceso de transformación geopolítico de gran calado como consecuencia de la coincidencia de 2 grandes vectores, cada uno de ellos de naturaleza revolucionaria. El primero, lo que se ha dado en llamar la trampa de Tucídides y, por tanto, una cierta inevitabilidad de una tensión fuerte cuando un país que asciende, China, tiende a desplazar a otro posicionado como la gran potencia, en este caso Estados Unidos. Y si bien la trampa de Tucídides hacía más referencia a una guerra, o sea, al uso de la violencia, en este caso se está viendo más una dimensión de una guerra de tipo económico-tecnológica. Pues bien, la segunda dimensión es la dimensión por la cual el centro de gravedad del mundo tiende a desplazarse desde Occidente hacia Asia, siendo China una potencia que está jugando en los 2 ámbitos, porque está dentro del ascenso de Asia y además en el juego de tender a desplazar a Estados Unidos como primera potencia mundial. Y esto significaría además
y esto refuerza sin duda a China, que Occidente pierde el liderazgo en la historia mundial después de 500 años de haberlo ostentado. Y sabemos que el informe de seguridad de Múnich de este año, de febrero, precisamente hablaba de una de las características del mundo en el que estamos viviendo, es su desoccidentalización. Pues bien, yo creo que podemos afirmar que una consecuencia de la crisis del coronavirus es que se va a reforzar esa desoccidentalización porque juegan ambos factores. Los éxitos de Asia frente a una cierta situación de desventaja de Occidente. Desventaja en la gestión del coronavirus, pero también de falta de liderazgo durante esta crisis. Y ahí podemos comparar la actuación de Estados Unidos en la crisis del ébola, donde fue crucial para que se tomaran las medidas internacionales, o la falta de actuación en el caso de esta crisis actual del coronavirus. Y si sumamos al hecho de haber mostrado poca eficacia, haber mostrado quizás rasgos de arrogancia acompañado de poca eficacia, hace enorme daño al liderazgo. Y por tanto, la legitimidad, que va a ser una gran cuestión que se va a plantear cuando finalice esta crisis del coronavirus, como nos recordaba en su artículo Fukuyama, pues esa legitimidad que tiene dos dimensiones, la legitimidad democracia frente a autoritarismo, pero también la legitimidad de las naciones asiáticas frente a los occidentales, podemos concluir que China va a salir reforzada tanto por el refuerzo de Asia como por su propia posición en relación con Estados Unidos. Bueno, el coronel Pardo de Santayana se estaba refiriendo al fin de la historia de Francis Fukuyama, pero con independencia de que intervengáis cualquiera de los tres en cualquier momento, sé que José Luis Calvo, precisamente mi coronel, has estado escribiendo sobre la trampa de Tucídides, sobre la posible ventaja que pueda obtener China en estos momentos. ¿Estás de acuerdo con el coronel Pardo? Sí, estoy de acuerdo con él en que evidentemente China inicialmente va a salir reforzada. Todavía estamos en una fase muy preliminar de la crisis, veremos a ver, pero inicialmente parece que saldrá reforzada, pero más que por lo que haya hecho China es por lo que no ha hecho Estados Unidos, ¿no? Es decir, siempre que había una crisis internacional, pues todo el mundo miraba a Estados Unidos y Estados Unidos tomaba el liderazgo. Esta vez no ha sido así, ¿no? Y ha dejado un vacío. ¿Ese vacío lo va a aprovechar China? Pues probablemente lo intentará. Ahora bien, yo veo un escenario todavía más preocupante que una transición de poder entre superpotencias, y es un vacío de poder. Es decir, que Estados Unidos se retire de esa posición de liderazgo mundial y China o no quiera o no sea todavía capaz de asumirla. Porque China tiene muchos problemas también, muchos problemas internos, y China tampoco tiene esa vocación universalista, ¿no?, de líder mundial que tenía Estados Unidos. Entonces quizá lo peor que nos podría pasar es que nos quedemos en un momento de una crisis tan grave como esta, nos quedemos entre dos aguas, ¿no? De que Estados Unidos se retira y China no quiere dar el paso adelante. Y para mí ese sería el peor escenario. Sí, me estaba recordando, con respecto a la desinformación, lo que he comentado yo algunas veces. Si te asusta un mundo con una sola idea, imagínate uno con ninguna, ¿no? En este caso, si te asusta un mundo con un solo líder, imagínate uno en el que no haya líderes. Bueno, lo que sí está claro es que Estados Unidos no solamente actúa como Estados Unidos, sino que también formamos parte de un bloque occidental enmarcado dentro de la OTAN, del que nos da su opinión Miguel Peco, el teniente coronel Miguel Peco, que está precisamente en nuestro equipo con José Luis Calvo y conmigo en el área de análisis geopolítico, en este caso, dentro de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa. Bueno, yo creo que la respuesta de la OTAN ante la pandemia de coronavirus ha sido muy satisfactoria, especialmente teniendo en cuenta que la organización apenas dispone de medios propios, como pueden ser aviones, barcos o vehículos de transporte, y sobre todo que estamos hablando de una alianza militar, es decir, algo que en principio no está pensado para hacerse cargo de epidemias, sino para afrontar otro tipo de crisis muy diferentes. Lo que ocurre es que, independientemente de que estas crisis sean de una u otra naturaleza, a la hora de enfrentarlas hay ciertos aspectos que son comunes a todas ellas, y en este sentido la OTAN está hecha para ser utilizada en situaciones de crisis y se ha revelado pues como una excelente plataforma para coordinar iniciativas, para poner a disposición de los aliados los acuerdos y procedimientos logísticos,
e incluso para conectar necesidades con disponibilidad de recursos que, como todos sabemos, ahora mismo son escasos. En ese sentido hay que mencionar el papel del Centro de Coordinación de Respuestas ante Desastres, que es un organismo que está permanentemente activado y que ha servido para que países como España, sin ir más lejos, hayan podido canalizar y satisfacer en parte peticiones de apoyo de suministros sanitarios, tales como respiradores, equipos de protección individual, etcétera. Creo que disponer de este tipo de mecanismos capaces de servir como vínculo, no solo entre aliados, sino también con el resto de países que lo puedan necesitar, tiene un extraordinario valor a la hora de afrontar situaciones de crisis en las que, bueno, lamentablemente no siempre vemos toda la solidaridad que querríamos ver. Yo en este sentido, insisto, creo que la OTAN como organización ha mostrado una flexibilidad más que satisfactoria, en línea con el proceso de adaptación que viene llevando a cabo desde hace algunos años. Y me atrevo a decir pues que en el futuro, sin olvidarnos de que la OTAN es una alianza militar, en el futuro se ampliarán los mecanismos de respuesta a crisis que al mismo tiempo pues podrían ser utilizados de manera polivalente para apoyar a las autoridades civiles de los países miembros, tal y como se está haciendo actualmente con la pandemia del COVID-19. Ya para terminar, me gustaría subrayar un aspecto que parece obvio, pero que no por ello es menos importante, ¿no? Quizás la respuesta más relevante de la OTAN ante la actual crisis es ser capaz de continuar con sus misiones, ya sea en lo que respecta a disuasión y defensa en el espacio euroatlántico, como a su capacidad de proyectar estabilidad fuera de él, ¿no? Y en ese sentido, como ha mencionado repetidamente el secretario general, uno de los mayores logros de la OTAN ha sido, o mejor dicho, está siendo el precisamente evitar que una crisis sanitaria se convierta en una crisis de seguridad. Pues es un aspecto importante, me parece, el que destaca el teniente coronel Miguel Peco, porque efectivamente el hecho de que estemos ahora todos enfrascados en el problema sanitario que estamos teniendo no implica, y lo estamos viendo con los ciberataques que están sufriendo algunas infraestructuras, incluidos hospitales, que el resto de los aspectos se puedan descuidar y que podamos dejar de defender nuestras fronteras, dejar de defender nuestros intereses en el resto del mundo. ¿Os sugiere algún comentario la intervención de Miguel? ¿Alguno de los tres? Sí, de nuevo recojo el guante. El último comentario de Miguel, desde luego, es muy oportuno, ¿no? La Alianza Atlántica tiene que seguir cumpliendo su cometido primigenio, ¿no? Pero no solo la alianza, y ahora hablamos desde el punto de vista más concretamente de las operaciones militares, las operaciones que lidera la alianza, como las que lidera la Unión Europea o las que pueda liderar Naciones Unidas. Todas ellas estamos las Fuerzas Armadas Españolas, incluso también algunas bajo esa figura novedosa de las Coalition of the Willing. Evidentemente, todas esas misiones que ahora están afectadas y de una manera directa por el coronavirus tendrán que mantenerse y retomarse, si cabe, con mayor ímpetu, porque lo que no podemos permitir es que una de las consecuencias de la pandemia sea efectivamente lo que apuntaba Miguel Peco en su último comentario, ¿no? Que es el dejar de cumplir misiones que veníamos cumpliendo y que si eran necesarias, seguramente ahora lo serán todavía más. De hecho, sí, adelante, sí. Sí, yo si me permites, soy el teniente general Bisbal, si me permites un comentario, estamos hablando de la OTAN y el bloque occidental en el ámbito de la geopolítica, pero sería interesante combinar esto con el grado de incidencia que ha tenido la enfermedad o la pandemia a lo largo del mundo. Llama mucho la atención que el virus se haya manifestado con mayor virulencia precisamente en los países del bloque occidental. Estoy hablando de los países de Europa, no solo España, sino Francia, Alemania, Reino Unido y los Estados Unidos también. Y hay otros países
tan densamente poblados como la India, con 1.300 millones de habitantes, que apenas tienen 500 muertos por causa del coronavirus, o Pakistán con 200 millones de habitantes, también una cifra realmente baja, 135 fallecidos por el virus, ¿no? Entonces esto sí que realmente es una cosa digna de investigar, y lo que estoy planteando es un reto a los investigadores que trabajan en estos campos, ¿no? Es curiosa porque no solamente tenemos la intervención de Occidente en el ámbito internacional en esta crisis, sino que estamos viendo también cómo China o Rusia están mandando ayudas, están apoyando. Hay una evidente capacidad de estos países para vender de alguna manera su forma de actuar ante las crisis. Sí, bueno, Ángel, eso un poquito apuntas a lo que se viene denominando la diplomacia de la ayuda, o la diplomacia de la caridad, o como le queramos denominar. Otra cosa es el recorrido que esto pueda tener, porque estamos viendo como en ocasiones esa ayuda carece de la calidad y de los estándares necesarios, ¿no? Y entonces entramos de lleno en la pregunta que también, la cuestión que en cierto modo apuntaba José Luis Calvo, que es el papel de China, o el papel de Rusia, que también está siendo activa en este campo, de ver qué recorrido tiene esa diplomacia o ese soft power ante otros datos que tarde o temprano pues, aparecen sobre la mesa, como son los fallos de la gestión en su momento de la crisis, como la represión tanto de doctores como de medios de comunicación, expulsión de periodistas de medios extranjeros, etcétera, etcétera, que con el tiempo y a medida que lo que ahora más nos atañe, como es lógico, y más nos preocupa, y es la gestión concreta de la crisis sanitaria, a medida que esto lo vayamos superando, pues todos estos factores habrá que darles, también como apuntaba el general director del CSD, habrá que darles un nuevo vistazo, o habrá que revisitarlos, como se dice ahora, porque habrá que extraer consecuencias más allá de las primeras impresiones en caliente que adolecen de un riesgo tal vez de equivocarnos en unas apreciaciones no completamente fundamentadas. Vamos a ver, repito, a medio plazo en qué queda todo esto y a ver cómo el resto de países, bien sean democracias occidentales o bien sean países que puedan ser en principio más receptivos a este soft power, vamos a ver con el tiempo, cuando todos estos datos nuevos afloren, cómo evoluciona. En Europa han surgido ya voces muy autorizadas de primeras autoridades de la Unión y de los países miembros de la Unión, llamando la atención sobre esta ayuda más o menos interesada de estos países que mencionabas. Lo que está claro, mi general, creo, para cualquiera de vosotros, China puede estar muy lejos, cualquier país puede estar muy lejos, pero ahora mismo estamos en un mundo lo suficientemente globalizado como para que no podamos descuidar la atención, la vigilancia de todos los frentes que puedan llegar a suponer un problema para la seguridad nacional en España, ¿no? Sí, sin duda, efectivamente. El problema es que ahora estamos inmersos en el dramatismo de la pandemia, ¿no? Pero quizás lo peor que pueda ocurrir es que la pandemia se combine con otro tipo de crisis, ¿no? Ya Miguel Pecó apuntaba que la OTAN está haciendo un gran papel porque al menos mantiene la seguridad, ¿no? Mantiene esa burbuja de seguridad en Europa y eso permite que nos podamos focalizar en la gestión de la pandemia sin preocuparnos de la conflictividad porque está cubierta, ¿no? Ahora, claro, la combinación de pandemia con una crisis económica, con conflictividad, que es lo que puede ocurrir en Oriente Medio, como comentábamos antes, con desigualdades sociales, pues eso sí que puede ser realmente terrible, ¿no?
O sea que y además debemos estar preparados para ese tipo de crisis. Y no debemos pensar que lo que siguiente que va a venir va a ser otra pandemia. Lo siguiente que puede venir pues puede ser desde un conflicto hasta otro ataque terrorista masivo o una tormenta solar que funda todo nuestro sistema de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar preparado para todo. Es imposible tener recursos y estar preparado para todo, pero al menos hay que intentar que lo que venga pues no nos pille completamente por sorpresa. Ante esto se me ocurre, y es otra de las preguntas que tenemos del público, ¿hay alguien que haya gestionado, algún gobierno a nivel mundial que haya gestionado bien esta crisis? ¿Es posible gestionar bien una crisis de esta magnitud? En todo caso, ¿cuáles habrían sido las claves de una buena gestión? O si pudiéramos dar marcha atrás, ¿cuál habría sido la clave de lo que tendríamos que haber hecho, no en España, sino en general en todos los países? Porque yo creo que la dinámica de la respuesta a la crisis ha sido bastante parecida en muchos países, con algunas excepciones. ¿Qué lecciones podemos también extraer para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro o para mitigar los efectos en el futuro? Yo voy a tomar otra vez la palabra. Yo creo que hay dos cuestiones. En realidad todos los gobiernos se han visto sorprendidos y todos han hecho lo que han podido en un momento dado. Lo que pasa es que hay dos factores que parece que han marcado un poco la diferencia. Uno es la capacidad de hacer test masivos, es decir, de tener un control de los infectados. Eso significa tener laboratorios, tener una red de laboratorios muy potente, y los países que tienen esa red de laboratorios certificados para hacer test han podido controlar mejor el progreso del contagio. Y el segundo es tener unas estructuras sanitarias muy potentes en términos de camas de hospital, plazas en hospital, especialmente plazas de cuidados intensivos. Los países que han sido capaces, que tienen esa capacidad para hacer test y tienen esa capacidad hospitalaria, pues han sido capaces de aguantar esa primera embestida, ¿no?, del pico de contagios y salir menos dañados. Ninguno ha salido indemne, por supuesto, pero han salido menos dañados que otros que a lo mejor no tenían esa infraestructura, ¿no? Entonces esa es la lección aprendida. Hay que tener capacidad de análisis, laboratorios, y hay que tener capacidad hospitalaria para afrontar una pandemia. Pues yo ante esto no me puedo callar, tengo que decirlo. En España teníamos 4.400 camas de UCI cuando empezó la crisis. Antes de ayer teníamos casi 8.000 ingresados en UCIs. Es decir, en un mes hemos sido capaces de duplicar la capacidad de nuestra atención de alta intensidad, digamos, lo cual me parece un logro extraordinario por parte de nuestro sistema sanitario, que ya era el tercero mejor del mundo. Es decir, un tributo desde aquí, desde luego, a la capacidad de nuestra sanidad y de nuestros sanitarios. Vaya eso por delante. Creo que el teniente general quería también comentar alguna cosa. Bueno, en concreto en este tema, desde el punto de vista sanitario, bueno, ninguno de los que estamos hablando somos unos expertos, creo yo, en lo que es la gestión de una pandemia, ¿no? Los factores clave a tener en cuenta. Yo creo que tú has apuntado uno clave, que son los test masivos, ¿no? Pero yo no creo que en España el sistema sanitario español esté ni mucho menos mal pertrechado. Quizá la clave sea una cuestión de alertas y avisos y de rapidez en lo que es la respuesta, ¿no?, a los primeros casos. En fin, yo ahora mismo no sería capaz de adelantar cuál ha sido realmente la clave, porque, como decía, hay muchos países cuyos sistemas sanitarios pues están por debajo de lo que puede ser el sistema sanitario español y que en realidad, y además tienen una gran densidad de población y que el virus ha tenido una incidencia mucho menor, con lo cual yo creo que esto requiere un análisis un poquito más profundo antes de aventurar alguna conclusión definitiva, ¿no? Sí, bueno, sí, mi general. Sí, y por completar simplemente dos apuntes, ¿no? En relación con lo que decía José Luis Calvo, efectivamente, también el presidente Macron creo que lo ha mencionado muy recientemente, ¿no? Una frase que por otro lado es antigua: hay que pensar en lo impensable, ¿no? Puede ser
efectivamente cualquiera de esos fenómenos que mencionaba José Luis sobre la marcha. Y luego es legítimo juzgar la reacción de los países, faltaría más, ¿no? Pero a mí me gustaría añadir un punto de vista que también ha quedado patente con las discusiones que estamos viendo, globalización frente a fragmentación o renacionalización. Al final también lo que queda claro es que de esta pandemia y probablemente de cualquier otra crisis de esta o de otra naturaleza a la que podamos enfrentarnos en el futuro, ningún país podrá salir solo o ningún país podrá disponer o pretender disponer, y estoy pensando en ningún país, ni siquiera los más grandes, en disponer de todas las capacidades para hacer frente por sí solo a una crisis como esta o como otra. Por lo tanto, para quienes auguran un retroceso de la globalización o un cuestionamiento total de la globalización, independientemente de los deseos de cada uno, quizás lo que se aprecie es, por el contrario, habrá sin duda, la globalización se dejará pelos en la gatera, que duda cabe, pero también es cierto que si algo está quedando claro es que la cooperación internacional, ahí están las críticas a la Organización Mundial de la Salud, a la ausencia de Naciones Unidas en todo este debate por su falta de reacción eficaz y a tiempo. Y lo que sí nos va a quedar claro es eso, es que la comunidad internacional, más allá de bloques o de, como anunciaba también José Luis, de ese dibujo de un mundo zero polar, o sea, de un mundo sin liderazgos, en cualquier caso, el multilateralismo, que tampoco está pasando por sus mejores momentos, tendremos que replantearnos no solo los países que, como los europeos, lo defendemos y abogamos por él, sino que otros países tendrán que pensar y admitir que tal vez hay que reforzar algunos de estos foros de encuentro multilateral, porque la realidad nos lleva a ver que sin ellos es mucho más difícil superar crisis de esta naturaleza y de esta gravedad. Yo diría que hay dos factores que han salido en las intervenciones de todos, que es la globalización no está muerta, lo multilateral no está muerto, no puede estarlo, la necesitamos más que nunca porque estos son crisis globales y por lo tanto hay que asumirlas de forma global. Y después, aparte de infraestructuras, está claro que hay que tener estructuras, planeamiento, estrategias que prevean la actuación ante estas crisis. Es una combinación de tener las infraestructuras y las estructuras. Hay muchas otras preguntas. No creo que ya nos hemos pasado como de 3 programas. Estamos ahora mismo a la altura de 3 programas uno detrás de otro. Podríamos hablar de la crisis de petróleo en la que estamos ahora inmersos, de las acusaciones mutuas de que el virus haya sido fabricado. No nos da tiempo para tanto, pero sí me gustaría terminar con el teniente general hablando sobre las Fuerzas Armadas Españolas y sobre cómo piensa que puede cambiar la opinión pública respecto de las Fuerzas Armadas Españolas a raíz de la actuación que estamos teniendo en esta pandemia. Porque se me ocurre que se pueden considerar más importantes que nunca, más necesarias que nunca, o que alguien puede pensar que el presupuesto de defensa a lo mejor estaría mejor dedicado a la sanidad, o que pueda incidir en la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en el futuro en otras crisis similares. ¿Qué piensa de eso, mi general? Sí, Ángel, sí. Bueno, yo creo, en primer lugar, hay que decir que las Fuerzas Armadas han puesto toda la carne en el asador en esta crisis, en su conjunto. El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, todos de forma conjunta y operando coordinadamente bajo la dirección del GEMAT. Bueno, pues estamos viendo las cifras de las personal de las Fuerzas Armadas que interviene cada día, y la operación Malmis ha supuesto la mayor operación coordinada de las Fuerzas Armadas en muchísimos años, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Las misiones de las Fuerzas Armadas son 4. Están definidas, como todo el mundo sabe, la Ley de la Defensa Nacional. De estas 4 misiones, y esto es menos conocido, una de ellas es que las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, deben preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad
u otras necesidades públicas, que no es ni más ni menos el caso que ha presentado esta pandemia. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas se están utilizando no de una manera imprevista o sobre la marcha, sino se están utilizando porque una de sus misiones prevé que se empleen tal y como se están empleando ahora. Ahora bien, el debate que puede surgir ¿es esta la única misión de las Fuerzas Armadas? Obviamente no, ya lo he dicho. La primera, y quizá la principal, es garantizar la soberanía e independencia de España, ¿no?, en la integridad territorial. Esta es la misión que además viene en la Constitución. No debemos olvidarnos de esto. ¿Por qué somos capaces de colaborar en una crisis como la del COVID-19? Bueno, porque estamos pertrechados para afrontar situaciones que nos exigen mucho más. La soberanía e independencia de España y su integridad territorial ante el caso de un conflicto armado exigiría, no cabe duda, de poner todas las capacidades de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas es un conjunto cohesionado y bien capacitado para responder a una situación de este tipo. Por lo tanto, las otras, que son menos exigentes, también nos lo permiten. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta misión que estamos desarrollando tiene un retorno directo de la sociedad. Como decía al principio, somos un servicio público más y la sociedad está viendo directamente que estamos solucionando sus problemas. Por tanto, yo creo que las Fuerzas Armadas en general van a salir bastante bien reforzadas de esta crisis. ¿Puede esto suponer que la gente piense que a lo mejor hay otras prioridades en menoscabo de lo que invertamos en las Fuerzas Armadas? Bueno, el debate va a surgir, pero yo lo que sí recomendaría a la opinión pública en general es que las Fuerzas Armadas sí que han demostrado que son útiles fehacientemente en esta crisis y que además son necesarias porque la seguridad y la defensa de España es una cuestión imprescindible e incuestionable, ¿no? Pues, mi general, de nuevo, muchísimas gracias por ilustrarnos y por acogernos en el CSDEN, que no solamente nos acoge a nosotros, sino que, como ha dicho antes, acoge a toda la sociedad española, civiles y militares, donde no solamente en las instalaciones físicas en Castellana 61, sino también donde se desarrollan, por cierto, muchas actividades abiertas a todo el público, sino también en su página web, donde hay muchísimos documentos que pueden ser de interés para todo el mundo. General Dacova, muchísimas gracias al Instituto de Estudios Estratégicos, muchísimas felicidades por ese 50 aniversario y por el excelente trabajo que seguís haciendo. La serie que estáis sacando ahora de documentos relacionados con la COVID-19 es realmente extraordinaria y además abordada desde todo el espectro de disciplinas que existen. José Luis Calvo, mi coronel, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Yo creo que sí, querías decir algo, mi general, ¿no? Simplemente quiero abusar de tu confianza un minuto, y es hacer una invitación a todos los que nos están escuchando, por supuesto, a que se apunten a seguir los documentos que elaboramos el Instituto y vosotros, porque en esa campaña especial de la COVID-19 que mencionas, Ángel, estáis colaborando también mucha gente, tú mismo, José Luis, y gente, como decía al principio de mi intervención, de diversos ámbitos, que hace que tengamos ya análisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, tecnológico, geopolítico, por supuesto, etcétera, etcétera. Y simplemente invitar, como digo, a la audiencia a que nos siga en las redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook, que nos siga en nuestra página web. Ahí encontrarán un link en el que se pueden apuntar a la distribución semanal de nuestro boletín, que me parece también una oportunidad que se puede aprovechar. Y efectivamente estamos un poco desbordados, en este sentido, afortunadamente, con aportaciones de todo tipo sobre la COVID-19 que iremos publicando paulatinamente a lo largo de las próximas semanas y que nos están ayudando mucho como analistas a contextualizar la pandemia en sí y las previsibles consecuencias que al fin y al cabo es nuestra responsabilidad. Finalizo, no te robo más tiempo. Muchas gracias por la ocasión, Ángel, y a vuestra disposición.
Bueno, es currículo publicar con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, es un lujo el poder hacerlo y desde luego el tener acceso también a la documentación. Aquí acabamos, no me quiero ir. Empecé rindiendo un homenaje a los que habían caído en general. Me gustaría rendir un homenaje final a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que también se han dejado la salud y la vida, en muchos casos, en la lucha contra esta pandemia. Y bueno, ya que tengo el micrófono y que abusando de la generosidad de Luis Vega y de másqueunaradio.com, por dejarnos hacer un programa un poquito más largo de lo habitual, mandar un recuerdo y un recuerdo muy sentido a la familia del teniente coronel Jesús Galloso, a la familia y a la familia de la Guardia Civil, el jefe del GAR, compañero mío allí en el CSDEN, precisamente en el curso de Estado Mayor, y que además fue uno de los primeros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas en fallecer. Que salgamos cuanto antes de esta, muchísimo ánimo, y dentro de 15 días volveremos a estar aquí en otro programa de Nuestros Soldados, aquí en másqueunaradio.com. Gracias a todos.